Universidad Nacional de Loja. Las necesidades educativas específicas. García 2001 menciona que las necesidades educativas específicas aparecen cuando un estudiante presenta un ritmo para aprender muy distinto al de sus compañeros y los recursos disponibles en su escuela son insuficientes para apoyarlo en la adquisición de los contenidos establecidos en los planes y programas de estudio. Por lo tanto, requieren recursos mayores o diferentes que pueden ser profesionales, materiales, ajustes arquitectónicos y adaptaciones curriculares. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural nos da una clasificación de las necesidades educativas específicas, las cuales se clasifican en dos: en necesidades educativas específicas no asociadas a una discapacidad y en necesidades educativas específicas asociadas a una discapacidad. Las necesidades educativas específicas no asociadas a una discapacidad. Dentro de ello tenemos la dislexia, que la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que afecta a la lectura y las habilidades relacionadas con el lenguaje, como la escritura y la ortografía. Disgrafía es un trastorno del aprendizaje que afecta a las habilidades de escritura, como la mala ortografía. La disortografía es un trastorno específico del aprendizaje que afecta la capacidad de una persona para escribir correctamente, especialmente en lo que respecta a lo que es la ortografía. Las personas con disortografía pueden tener dificultades para recordar y aplicar las reglas ortográficas, lo que resulta en errores frecuentes en la escritura. La discalculia es un trastorno específico del aprendizaje que afecta a las habilidades matemáticas. Una característica de la discalculia es la dificultad para comprender conceptos numéricos, realizar cálculos matemáticos. El trastornos del comportamiento. Dentro de los trastornos de comportamiento tenemos los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, conocido como el TDAH. Se trata de un trastorno neurológico por el cual el individuo presenta dificultades para mantener la atención, seguir reglas, planificar y organizar actividades. Otros trastornos del comportamiento. Dentro de estos trastornos tenemos trastorno disocial. Consiste en un patrón repetitivo y persistente del comportamiento que viola los derechos básicos de otras personas o las normas sociales y que se caracterizan por la agresión. Y por último tenemos el trastorno negativista desafiante. Este es un trastorno del comportamiento caracterizado por un patrón recurrente de comportamiento desobediente, hostil y desafiante hacia figuras de autoridad a una discapacidad. Dentro de ellas tenemos la discapacidad intelectual, que es una limitación significativa en el funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo que cubren muchas habilidades cotidianas, sociales y prácticas. La discapacidad motora. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad motora es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular o a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control de movimientos y la postura. La discapacidad auditiva la podemos entender como la falta y disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo y no se aprecia porque carece de características físicas que le evidencien. La discapacidad visual se define con base en la agudeza visual y en el campo visual. Se habla de discapacidad visual cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual, aún con el uso de lentes, o bien una disminución significativa del campo visual. El trastorno del espectro autista, TEA, es una afección neurológica y de desarrollo. Comienza en la niñez y dura toda la vida. Algunas de las características del TEA son la dificultad para comunicarse e interactuar socialmente. El síndrome de Rett es un trastorno genético neurológico y de desarrollo poco frecuente.
Esto incluye el desarrollo normal durante los primeros meses de vida, seguido de una pérdida o regresión de habilidades previamente adquiridas, como la capacidad de socializar, comunicar y usar las manos de forma intencional. La multidiscapacidad se define como una asociación de varias discapacidades de orden físico, mental, sensorial, emocional o de comportamiento social de una misma persona.